El apóstol Juan nos relata que luego de la crucifixión de Jesús, los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto por temor a los judíos. Y no es de extrañarse, pues en las horas anteriores, ellos pasaron las experiencias más horribles de sus vidas en la pasión y la crucifixión de Jesús. En pocas horas, ellos vieron a Jesús morir, perdieron todas sus esperanzas y ahora estaban llenos de temor por sus propias vidas. Pero solo 50 días después, estos mismos discípulos estaban predicando en Jerusalén con toda valentía sobre la resurrección de Jesús y llamando al pueblo y a los mismos sacerdotes al arrepentimiento. ¿Cómo sucedió esta transformación? Sucedió porque vieron a Jesús resucitado y porque recibieron el poder del Espíritu Santo. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial, muy contento de estar contigo de vuelta. Hoy tenemos la lección que habla sobre testificar con el poder del Espíritu. Un placer muy grande, Rafael, compartir contigo esta lección. Y gracias a Dios por el mensaje de la lección de esta semana que tiene tanto poder, es caliente, este es un mensaje caliente. Y cuidado que no te vaya a quemar. Bueno, vamos a hablar con cuidado. Vamos a comenzar con una oración. Querido Señor, estamos agradecidos por el privilegio de hablar sobre el Evangelio, hablar sobre la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Rogamos precisamente eso, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos bendiga, abra nuestras mentes, nuestros corazones para recibir el Evangelio. Acompáñanos en este momento, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, Rafael, que la lección de esta semana tiene que ver con un tema central, porque está relacionado con la iniciativa. Ahí tú me comentabas algo muy caliente de lo que dice el título del folleto para la lección de esta semana, y muy acertadamente viste algo que yo no vi, pero a la vez que me lo señalaste me desperté. ¿Tú quieres comentar eso? Bueno, y estaba esperando la oportunidad para hablar, para decir precisamente eso, así que gracias por tender el puente. El título es Testificar con el poder del Espíritu Santo, y me parece que el enfoque del título está un poquito equivocado porque pareciera que el que predica utiliza como herramienta al Espíritu Santo. Y en realidad cuando leemos, y vamos a ver durante esta lección, la Escritura, es el Espíritu Santo que nos utiliza a nosotros, que nos bendice a nosotros con el privilegio de participar en la predicación del Evangelio. Así que un mejor título sería Predicar bajo la influencia del Espíritu Santo. Amén. Y eso nos lleva al slide que tiene la pregunta, ¿de quién era la iniciativa de predicación? ¿Qué tres opciones tenemos? Bueno, la primera es que la iniciativa de la predicación es la obra de Jesús. O sea, Jesús es el de la iniciativa. La segunda opción es que es la obra de los apóstoles. O sea, como líderes, ellos tienen la iniciativa. Y la tercera es que es la obra de los discípulos, que la iglesia completa tiene la iniciativa. Y cualquiera de esas tres está errada. No es ninguna de esas tres. Y decir que algo involucre a Jesús y esté errado, eso es meterse en camisa de 11 varas. Es arriesgado, pero claro, tú lo estás diciendo desde un punto de vista particular. Exacto. Y los apóstoles también, decir que algo que tenga que ver con ellos está errado, es también camisa de 11 varas. Y los discípulos, la iglesia entera,
pero no es ninguno de esos tres, porque no nos deja la escritura al huipipío. En Puerto Rico yo crecí, me crié con esa expresión, una expresión muy fina, Rafael, al huipipío, quiere decir al garete, otra expresión muy fina también. ¿Cuál es la finura que usan en la Venezuela donde tú creciste? Porque en Puerto Rico donde yo crecí y la Venezuela donde tú creciste ya no existen. No, y podemos decir eso especialmente de Venezuela, pero yo prefiero quedarme en un tema sublime como la predicación del Espíritu Santo que ponerme a pensar en las condiciones en las que No, pero es que yo no te metí a eso. La pregunta mía fue muy limitada. Cuando dices algo que no te dejaron al azar, había alguna expresión, pero está bien, ya tú me corregiste que tú eres un hombre muy fino, que no hablas con cosas de wipipío y de... Bueno, vamos a avanzar. ¿Por qué no leemos el siguiente pasaje que está en Juan capítulo 16? Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Más bien, porque les he dicho esto, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, y si yo voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Johnny, entonces aquí se introduce el tema del cual nosotros vamos a hablar en esta lección, que es la venida del Espíritu Santo. Cuando Jesús comenzó a preparar a los discípulos para su partida, para los eventos de la pasión y luego su partida física de este mundo, les introdujo a ellos el tema para despertarles el interés de la conveniencia de que viniera el Espíritu Santo. Y eso tiene que haber sido un momento para ellos de sorpresa, porque lo más grande que ellos habían conocido era todas esas promesas del Mesías del Antiguo Testamento cumplidas en la persona de Jesús, y ellos se imaginaban que estaban en la cima de lo más grande, la revelación máxima de Dios. Pero entonces Jesús les introduce este tema del rol del Espíritu Santo. Y esta realidad les trae una nueva página total y absolutamente diferente. Y hay situaciones específicas que por lo menos 3 podemos nombrar por las cuales era ventajosa la venida del Espíritu Santo. Y aquí de nuevo ponemos abrimos una ventana de admonición y de cuidado. No se lancen a juzgar, sino que escuchen con paciencia, porque estamos explicando, todos son cosas sagradas y cosas buenas, pero aún dentro de las cosas sagradas y las cosas buenas, como Jesús lo dijo, había conveniencias, porque está bien clarita la transacción de las palabras de Jesús. Les conviene que yo me vaya. Y entonces da la explicación por qué. Y nosotros desdoblamos eso ahora en 3 razones. La primera razón es que Jesús tiene cuerpo y por lo tanto está en un solo lugar. En contraste, el Espíritu Santo está donde quiere estar. La segunda razón, Jesús tenía cultura y era judío. El Espíritu Santo no tiene afiliación. Y la tercera razón, Jesús hizo obras de una sola persona. El Espíritu Santo está con todos los discípulos. Y cada una de estas tiene importancia particular. Hay quienes, Rafael, pensaban que Jesús no era Jesús, que no era carne, sino que era una pantomima y que en realidad siempre fue espíritu. Y entonces este primer punto y la primera ventaja no tendrían sentido. Jesús era cuerpo y tenía cuerpo y tiene cuerpo hasta el día de hoy. Y lo mostró de varias maneras. Por ejemplo, cuando resucitó, le puso las heridas para que el hermanito Tomás le metiera el dedo a las heridas. Y además de eso, Jesús se dio tremendas harturas de desayuno con ellos, que se comió el pescadito
y se comió el pan, el pedazo de miel, y después le preparó las harturas a ellos cuando él hizo el desayuno con los peces, y le dijo que trajeran más peces, porque a él no le gustaba la miseria. Aquí no hay miseria, Jesús dijo, vamos a cocinar muchos peces, vamos a hartarnos. Y en esa hartura que se dieron de peces, su cuerpecito comió porque tenía cuerpo. Y él de hecho se los dijo a los discípulos, no tengan miedo, yo no soy espíritu, los espíritus no comen, dame acá pedazo del pescado para comer. ¿Estoy diciendo algo errado, Rafael? No. Todo eso está en el Evangelio, Johnny. Mientras estabas hablando, yo estaba pensando en el tema de que este asunto de la parte física de Jesús o el aspecto físico de Jesús y que Él está en el cielo, si no estuviera la revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, hoy en día nosotros seríamos unos cristianos, unos seguidores de Dios que nos sentiríamos muy solitarios. Abandonados. Bueno, yo no diría tanto como abandonados, sino como solitarios y alejados de Dios, porque cuando Jesús dio la promesa del Espíritu Santo y subsecuentemente leemos de la venida del Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo con todos los discípulos, entonces eso nos ha dado a nosotros el entendimiento, la doctrina de que el Espíritu Santo está con nosotros. Está contigo allá en California, está conmigo aquí en Ohio y está con las personas que están escuchando este programa en diferentes partes del mundo. Nosotros tenemos confianza en Dios y sentimos paz, sentimos el calor y la presencia de Dios en nuestras vidas gracias a que Jesús reveló la obra del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús nació como humano, con cuerpo, con hambre, con todos los sentidos de lo humano y con una cultura. Y esa cultura lo tenía supeditado, lo definía, hablaba un idioma específico y estaba en un medio específico con valores específicos. Las personas se quieren imaginar a Jesús como un ente pululando, caminando sobre el aire y que no pisaba la tierra. Pero ese no era Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia era un judío con las costumbres y las ideas y los valores de los judíos. Mientras que el Espíritu Santo tiene la ventaja de que es de todas partes al no ser de ninguna, porque es creador y como creador se mantiene como creador. Jesús fue creador, pero al hacerse humano se contextualizó y se sometió y se supeditó a un medio. Y no era pantomima, era 100% real. Sí. Así que esta es una segunda ventaja que ya hemos visto. Y esto hace sentir que todos podamos sentirnos en casa con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es puertorriqueño y es venezolano y es colombiano y es gringo y es de todas partes del mundo. Y Johnny, eso de que Jesús era de cultura judía, obviamente nosotros sabemos eso, pero posiblemente no le dedicamos suficiente tiempo a pensar y a darnos cuenta de que él practicaba esa cultura. Ahora, recientemente, creo que fue ayer, mi esposa Marlene me estaba preguntando si yo alguna vez había visto a algún judío amarrarse en el brazo la filacteria o las cajitas donde está en la escritura, y yo le dije que no, y ella me dijo, yo lo vi una vez en un avión, que como el hombre se lo puso, oró y luego se lo quitó. Y eso me hace pensar, Johnny, que cuando Jesús estaba regañando a los fariseos o denunciando su hipocresía, él no estaba en contra de las filacterias. No, estaba en contra del orgullo y la hipocresía. Exacto. Y lo más probable, Johnny, y aquí a lo mejor alguno se va a sorprender y va a decir, no es posible. Lo más probable es que Jesús se ponía esas filacterias también. Y no me extrañaría, esa era su cultura. No me extrañaría que no solamente en el pasado, sino que en el presente sigue siendo judío. Porque él resucitó con las heridas y resucitó con su cultura y resucitó con sus valores. Y no me extrañaría que se haya llevado su filacteria y allá se la ponga también como parte de su cultura. Pero si llegó a ese extremo o no, lo que sí sabemos es que sigue siendo humano 100% y sigue teniendo cultura 100%. Sigue teniendo mamá, sigue teniendo a José como papá, etc. Y la tercera razón por la cual el Espíritu Santo nos conviene, como ya se leyó, es
que en vez de ser la obra de una sola persona en un solo lugar, todos los discípulos los está usando el Espíritu Santo según le conviene y según le parece. Amén. Y esta realidad. Y añadiría yo también según nos dejamos, John. Muy bien dicho, muy bien dicho, porque resistir al llamado del Espíritu Santo. Por eso el pecado imperdonable es el rechazo a la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no obliga nada a nadie. Mira que yo he utilizado persuasión con mis hijos cuando eran pequeños, ¿verdad? Y aún al día de hoy no trata también, pero es como darse contra la pared. Pero, ¿y tú? Me imagino que has hecho lo mismo y con la esposa, tratando de persuadir y convencer para que hagan como uno quiere. El Espíritu jamás. Siempre es altruista, de beneplácito, de cuidado intensivo, continuo, y nada de torcer, obligar, coaccionar a nadie. Al contrario, la promesa que nos dio Jesús y lo que nos aseguró es que no tenemos que tener temor cuando otros nos están coaccionando, porque va a haber algo maravilloso que va a suceder. He aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Guárdense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y en sus sinagogas los azotarán. Serán llevados aún ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque les será dado en aquella hora lo que han de decir. Pues no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablará en ustedes. Aquí está explicado en detalle que cuando otros nos están coaccionando y obligando y utilizando violencia contra nosotros, nunca estamos solos. Y nunca es problema nuestro. Puede ser el cuerpo mío el que esté, puede ser la cabeza de Juan la que se cortó, pero no fue con Juancito que se metieron. Se metieron con el Espíritu Santo. Y con lo gentil que es el Espíritu Santo, está lleno de poder. Y la gentileza no quita la valentía. La verdad es que no hemos de temer nada. Y yo soy un miedoso. Yo soy un miedoso, Rafael. Y lo que más miedo me da es la vergüenza. Quiero evitar vergüenza. No quiero ser avergonzado. Prefiero entonces no hacer algo. Pero el Espíritu dice aquí, adelante. Yo soy quien va a hablar. ¿Qué más tú ves allí? Johnny, yo pienso que este es un versículo que descuidamos demasiado. Esto es una promesa de Dios de que Él está con nosotros, de que Él sabe los asuntos, las pruebas, las dificultades que estamos pasando y que Él está listo para asistirnos en esos momentos. Yo he oído muchas veces, no siempre he oído, pero lo he oído muchas veces, cristianos que me dicen, y yo lo he hecho también, que dicen, Señor, ayúdame a saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir. Pues no solamente en las cosas difíciles, sino también en las cosas del diario vivir. Dios está dispuesto a ayudarnos y debemos reclamar esta promesa, pedirle a Dios, Señor, tú lo prometiste, por favor ayúdame ahora. Amén. El problema viene cuando nosotros nos ponemos en control y al hacer eso desplazamos el Espíritu de Dios. Porque como hemos dicho, y repito una vez más, sin necesidad de que me interpreten como redundante, el Espíritu de Dios es gentil. Si hay algo que nosotros hemos de imitar al Espíritu es la gentileza. Jamás obligar a nadie a nada, sino invitar por amor. Y cuando nosotros tomamos el control, el Espíritu se retrae y nos deja. Es mándate, nene. Hay un solo jefe. Un solo jefe. Y por eso la oración mía es, quémame la lengua, Señor, córtame los pies y córtame las manos, en vez de permitir que me vaya en contra tuya. Porque quiero estar siendo guiado por ti. Pero este asunto dramático que acabo de decir de córtame los pies y córtame las manos y córtame la lengua, es una actitud.
Y yo no soy ejemplo de nada bueno, pero soy ejemplo de tener la actitud deseable y requerida, reconociendo siempre mis defectos y no tengo temor en decirlo. Le agradezco a Dios en la bendición del Espíritu Santo que continuamente y diariamente dirija mi vida. Y así lo quiere hacer con todos nosotros, ¿verdad? Sí, con todos nosotros. Bueno, vamos a ver este pasaje, Johnny, en el libro de Hechos que nos habla de la venida del Espíritu Santo. Pero antes de leerlo, si me permite, vamos a ponerle un marco. ¿Está bien? El marco que sugiero es una interrogante continua que yo no tengo la respuesta, Rafael. Reconozco aquí mi ignorancia. Y el marco es, la pregunta específica es, si no se ha manifestado en poder, ya sea con lenguas de fuego o de cualquier otra manera que lo querramos describir, si no ha venido con fuego y con poder así, estaremos siendo guiados por el Espíritu Santo. Otra manera de decirlo es, solamente después de manifestaciones extraordinarias, sobrenaturales, se tiene la seguridad de la guianza del Espíritu Santo, o en lo vulgar y común también. Esa es la pregunta. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Entonces, Rafael, ¿cuál es tu persuasión? ¿Solamente cuando ocurre algo extraordinario se está bajo la influencia del Espíritu? ¿O en lo común y vulgar también podemos estarlo? Bueno, Johnny, hay varias formas de contestar esta pregunta y yo voy a decir, siempre que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de una persona, suceden cosas extraordinarias. ¡Wow! Porque es extraordinario cuando una persona dice la verdad. Cuando una persona escoge decir la verdad, una cosa que debiera de ser rutinaria en la vida de una persona, siempre tenemos tentaciones de esconder la verdad por alguna vergüenza, porque no queremos quedar mal, porque no queremos que la gente sepa que hemos fallado o porque queremos alguna ganancia. Pero cuando el Espíritu Santo nos dice en la conciencia, siempre di la verdad y nosotros decimos la verdad, entonces ha sucedido algo extraordinario que es la conversión del pecador de mentiroso a una persona confiable. El Espíritu Santo posiblemente no se manifieste con lenguas de fuego ni con ruidos de terremotos, pero hace cosas extraordinarias en la vida de los cristianos. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a aceptar la salvación, el que nos ayuda a confesar nuestros pecados, el que nos ayuda a poner a un lado nuestro egoísmo, nuestro orgullo y arrodillarnos ante Dios y Cristo para decir, Señor, perdóname, te acepto como Salvador, me entrego a ti humildemente, sé no solamente mi Salvador, sino mi Dios, mi director, mi líder, mi todo. Eso es una cosa extraordinaria, Johnny. Wow, Rafael. ¡Estás caliente! ¡Estás caliente! Me encantó. Lo compro todito. Y esto es así. Ponemos el sello. Entonces, poniendo este sello, encontramos las palabras de la promesa del Señor Jesús. Esto está lleno de promesas. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Rafael, el Espíritu Santo es la persona más altruista de la divinidad. De hecho, es tan altruista que no quiere que se hablen de él. No, es un misterio. La persona del Espíritu Santo es un misterio. No quiere ser definido. O me atrevo, no quiere ser definida. La obra y la persona del Espíritu quedan en el misterio porque el tema nunca es el Espíritu. El tema es Jesús. Él da testimonio acerca de mí. Y de hecho, Jesús lo dijo en esta misma oración de donde está registrada en Juan 15. Él habla las palabras que yo les doy.
Pero enfatiza, date cuenta ahí, Rafael, que enfatiza que no es ni Jesús ni es el Espíritu, es el Padre. Continuamente siendo altruista. Y aquí nos dice entonces Hechos 2:41 codifica esto que estamos hablando. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Es por la palabra de Dios y el Espíritu está usando como medio la revelación que nosotros tenemos. Y hay más codificación, Hechos 8:4. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Ese es el mensaje y nunca soy yo el que lo hace, siempre es el Espíritu quien lleva la iniciativa y nosotros humildemente seguimos la obra del Espíritu. Eso está claro. Y Johnny, una de las cosas que se nos escapó comentar es el asunto de que cuando recibieron el Espíritu Santo, hablaron la palabra con valentía. Sí. O sea que, es decir, que la obra del Espíritu Santo en el ser humano es que transforma la personalidad. Nos da a nosotros un poder, nos da una habilidad, nos impulsa. No podemos permanecer de la misma forma si hemos recibido el Espíritu Santo. En el caso de los discípulos, sabemos que ellos estaban amedrentados por la muerte de Jesús, la persecución de la cual él fue víctima, pero al recibir, luego de ver al Jesús resucitado y al recibir el Espíritu Santo, salieron con un poder que nunca habían experimentado, porque estaban bajo la influencia del Espíritu Santo. Y yo me atrevo a desdoblar esto un poquito más, Rafael. Tú lo mencionas como ciertamente la Biblia menciona que hay cambios en el individuo, pero me parece y tengo la opinión que no importa cuánto nosotros cambiamos, nunca cae muy lejos del tronco original nuestra personalidad. Pedro siempre fue un despavorido hablando fuera de lugar, aunque fue evolucionando y cambiando, pero por eso lo encontramos discutiendo con el hermanito Pablo. El hermanito Pablo siempre fue el orgulloso que fue, por eso lo encontramos diciendo, anda, pregunten nada, hagan lo que yo digo, y si no es conforme a mi evangelio, nada. No dijo el evangelio de Jesús ni el evangelio del Espíritu Santo. Es decir, que las características nuestras no controlan la obra del Espíritu. A pesar de nuestras características, el Espíritu de Dios está obrando. Y ya debemos entonces terminar con las palabras de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poderosa descripción de la palabra de Dios, pero no es la tinta sobre el papel, Johnny. Ahí hay un poder que acompaña esa palabra. Amén. Y ese poder es el poder del que la inspiró, del que la reveló, del que ha estado manejándose en lo truculento de este planeta desde que Génesis 1:1 y 2 lo registran, que el Espíritu de Dios estaba en el caos. La especialidad del Espíritu es el caos y toma por eso sin problema alguno nuestras personalidades caóticas, y siempre que nosotros nos sometamos nos puede usar. Gloria sea a su nombre, que la palabra revelada por medio del poder del Espíritu, el Espíritu lo hace y nosotros permitimos. Y gracias a Dios que tenemos esa influencia sobre nosotros. Amén. Bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de nuestro estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.